Vamos a inclinar el rostro y vamos a hacer una oración. Dios y Padre nuestro, bendito y alabado sea tu santo nombre por siempre. Gracias, Señor, por tú permitirnos esta noche estar nuevamente reunidos aquí los hermanos y poder, Señor, escuchar acerca de tu palabra, de tu voluntad, Padre, y conocer de tu carácter cada día más. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu esté en cada uno de nosotros y toque así tanto nuestro corazón como nuestra mente para que nos incline a ti, Señor, para que podamos, Señor, ser como esponja que absorbamos todo lo que tú tienes que decirnos por medio de tu palabra. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Siéntense, hermanos, y por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 5, versículo 8. Mateo capítulo 5, versículo 8. Todos lo tienen, ¿verdad? Vamos a tener una lectura que creo que cientos de veces ya la hemos repasado y siempre la seguiremos viendo. Dice así: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Hoy he titulado esta reflexión más que una prédica y dice así: ¿acaso somos la sal de la tierra y la luz del mundo? Es una interrogación y a eso vamos a dedicar unos minutos. Casi todos reconocimos inmediatamente, abrimos la Biblia, pues el pasaje al que nos estamos refiriendo como parte del famoso Sermón del Monte, a las bienaventuranzas, la bienaventuranza que hizo Jesucristo ese día. Pero aquí vamos a ver que el primer aspecto es que nos vamos a dar cuenta que el Señor no se refirió a todos los presentes en el monte, sino a un grupo muy particular y específico. Él se refirió en este segmento y claramente lo distingue a los limpios de corazón, a los pacificadores, a los perseguidos por causa de la justicia. Y les agrega además que ellos tienen y recibirán en los cielos un grande galardón. En otras palabras, el Señor Jesús se refirió en este momento a los que sirven a la causa de Cristo o a la causa de Dios. A ellos les decía, que ellos eran, no les decía que ellos debían ser, sino que ellos eran la sal de la tierra y la luz del mundo, que tenían una parte activa en su diario vivir que no podía cesar en ningún momento. La sal no podía dejar de salar y la luz no podía ser escondida debajo de un almud, porque la luz era para alumbrar. Y así también termina diciendo que esto era para que los hombres pudieran ver las buenas obras de ellos y glorificasen no a ellos, sino al Padre de ellos que está en los cielos. Si nosotros hacemos una pequeña extrapolación o una comparación y decimos, bueno, pero estas personas eran seguidores de Cristo, en el sentido de que cumplían la voluntad del Padre o seguían al menos la voluntad del Padre,
Pues nosotros que decimos que somos seguidores de Cristo, pues al igual que esto, se supone entonces que tenemos no un llamamiento, fíjense que no es un llamamiento a hacer, sino que se supone que nosotros también somos la sal de la tierra y la luz del mundo, al igual que ellos. Es un error pretender, como mucha gente han dicho, que esto es un llamado. Esto no es un llamado. Se supone que cuando una persona se convierte, si lo hace en la forma adecuada, si es un creyente verdadero, si se ha convertido queriendo tomar al Señor y entregarse al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza y con todo su ser, y olvidarse de sí mismo para que sea el Señor que obra en uno, entonces verdaderamente esa persona a partir de ahí es la sal de la tierra y la luz del mundo. Pero vamos a analizar un poquito más específicamente qué es ser la sal de la tierra. Cuando el Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. La sal en ese momento, en ese contexto de tiempo, era un material muy valioso. Miren, era tan valioso que el Imperio Romano muchas veces pagaba los sueldos o los jornales a los soldados con cantidades de sal que en latín se llamaban salarium. Y el nombre no es que se nos parezca un poco, es que de ahí se deriva la palabra que nosotros conocemos en español como salario. O sea que el salario no era más que el pago de la labor de esas personas, fuesen soldados, etcétera, en sal, en especie de sal. Ciertamente los tiempos han cambiado y ya nadie va a hacer un pago en sal porque necesitaría un volteo. Ya la sal se consigue mucho más fácil y no tiene el valor ni la importancia que tenía antes, pero sigue siendo muy, muy importante. La sal como tal la conocemos, NaCl, que viene siendo el símbolo en la tabla periódica, cloruro de sodio, la fórmula química, tiene múltiples propiedades y yo quisiera hacer notar un par de ellas. La primera es que es necesaria para el organismo humano. En primer lugar, porque mantiene el equilibrio de los diferentes líquidos en el cuerpo. Y ustedes ven que los sueros que a veces tomamos cuando una persona está deshidratada contiene ciertos minerales, azúcar entre ellos y sal. Si no, no habría esa fijación de los líquidos en los tejidos del cuerpo. También la sal es importante porque la sal regula el ritmo del músculo cardíaco. O sea que una persona que no consuma la suficiente sal va a sufrir de arritmia cardíaca y probablemente de problemas aún más serios que este. Pero también la sal, por si no lo sabían, permite la transmisión de los impulsos nerviosos desde nuestro cerebro por medio de las neuronas a los músculos y los diferentes miembros de nuestro cuerpo. O sea que usted puede mover esta mano mandado con un mensaje desde nuestro cerebro porque hay un proceso químico, eléctrico, que permite que sea por medio de la sal también que podamos efectuar ese tipo de acción. Pero para que todavía veamos si es importante la sal hoy en día, aún en nuestras vidas, la sal permite la absorción de los nutrientes en el intestino delgado y sin ella de poco nos valdría a nosotros lo que nos estamos comiendo. O sea que no es tan solo el sabor de la sal, y cuidado con el exceso de sal, por cierto. Y otras muchas cosas hace la sal para que nosotros podamos vivir. Pero yo no creo que a ninguna de estas cosas que yo les acabo de decir se pudiera referir nuestro Señor, porque esas son cosas que se conocieron mucho después. El hombre hoy, mediante las investigaciones y los científicos, sabemos que esas son de las tantas virtudes y características que tiene la sal. Yo creo que a lo que más se refería el Señor era a una propiedad muy particular que tiene la sal, y es que la sal preserva y conserva sin corrupción los elementos. A eso sí podía estarse refiriendo nuestro Señor, ya que en una época donde no existían
ni neveras, ni refrigeradores, entonces ciertamente era muy, muy importante tratar de conservar la carne, el pescado y ciertos vegetales, y eso se hacía salándolo. Ustedes ven todavía hoy en día el bacalao que compramos, ¿qué tal? Es salado. Nadie se lo puede comer así, tienen que coger en una olla y ponerlo el día anterior en una olla, en agua, botar esa agua, volverlo a poner porque está salado. Pero eso no necesita nevera cuando está así. Cuando lo vamos a buscar al supermercado, no está en nevera, está ahí, en las góndolas. Y se acuerdan también antes en los campos cuando no había nevera ni luz eléctrica, que cuando se mataba un chivo, un puerquito, etcétera, cogían la carne, la salaban y después la tendían en unos alambres o en unos cordeles a que le diera el sol. Y hacían como una especie de tocino. Yo nada más veo el hermano Manuel y Mercedes recordándose, qué rico era, ¿verdad que sí? El petit salé, bueno, pues así, y esas cosas. O sea que miren para qué servía la sal. Tú podías guardar meses una carne, meses un pescado, sin que se pudriese, sin que sufriera corrupción alguna. Y esto era lo que conocía Jesús y también aquellos que estaban escuchando este mensaje. Eso era. Y a esta propiedad en particular es que entonces nosotros nos vamos a referir esta noche. El Señor hace no un llamado, sino el Señor hace una sentencia. Ustedes son la sal de la tierra. Si eso nos lo estuviera diciendo ahora mismo, nos tocaría saber entonces que con eso nos está diciendo, ustedes deben conservar, ustedes deben preservar mediante su testimonio y sus buenas obras todo lo que está a su alrededor, para que no esté contaminado, para el que vea tu testimonio en cuanto a tus obras de fe, porque tu fe es dinámica y no solamente es un parloteo de tu boca, entonces dirán, ciertamente Dios ha hecho una obra a través de este hombre. Por eso la gloria de lo que tú hagas va directamente a Dios Padre. Y es lo que dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora mismo lo que estamos viviendo aquí en nuestra República Dominicana y así como otros cristianos en todos los países que están viviendo, es una sociedad corrupta, donde no hay transparencia alguna, ni de parte de los políticos, ni los empresarios, ni nadie. La sociedad misma está galopando hacia la corrupción continua. Y nosotros, aquellos que dicen ser verdaderos seguidores, verdaderos creyentes de Cristo, deben entonces, así como la sal, tratar de perseverar, cubriendo con la palabra de Dios, sazonando con la palabra de Dios todo acto de su vida, filtrándolo todo a través de lo que es la voluntad de Dios para que nosotros la ejecutemos, que vivamos por medio de ella y enseñemos a otro cuál es la voluntad de Dios, la palabra de verdad, la palabra de luz. No nos debemos dejar arrastrar por la contaminación y la corrupción del mundo. La sal por sí misma, si es sal pura, no se corrompe, no se daña. Es sal y mantiene sus propiedades para salar siempre. El mundo, como ya les dije, está en un continuo proceso de putrefacción y solo podrá ser curado por medio de aquellos que, como la sal pura, no contaminada, tienen la propiedad de salar y de curar, de preservar y de conservar y evitar la descomposición total de nuestra sociedad y de toda la humanidad, por medio de la palabra del Señor presentada a los hombres. Recuerden que la palabra dice, ¿cómo se convertirán si no hay quien les predique? ¿Cómo el hombre va a recibir una conversión, arrepentimiento de pecado y va a conocer de la salvación si no vamos y le predicamos? Son muchas las cosas que debemos hacer y que quizás no estemos haciendo. Y hoy nuestra sociedad necesita más que nunca de esa sal pura, de esa luz verdadera. Una sociedad donde ustedes están viendo que lo que domina es el pensamiento secular,
el individualismo, el yoísmo, el egoísmo, el materialismo, el hedonismo. Y ustedes dicen, wow, ¿y qué tanto ismo? Sí, sí, todo, es un desastre. Cada quien vive para sí y no le importa el resto. Hoy más que nunca es que se necesita sal pura para usarla como si fuera un desinfectante por su acción antigermen, su acción germicida, para ver si así eliminamos lo que una vez yo aquí les comenté que era el peccatum virus o el virus del pecado. Hay que eliminarlo, pero solamente si somos sal y luz del mundo. Por eso, para nosotros tener esas virtudes que tiene la sal, debe ser pura, ya que si el cloruro de sodio, como lo conocemos, tiene otros elementos, entonces es una sal desvanecida, pierde su efecto. Y eso era lo que ocurría con la sal del Mar Muerto en la época de Jesucristo. Ustedes saben el Mar Muerto, que es el lago, es el mar más salado de todo. Inclusive una persona se pone en él y flota por la densidad tan alta del agua debido a la solución de sal que tiene. Pero además de tener mucha sal, tiene mucho yeso y tiene otros elementos que hacen que esa sal no sea buena ni para cocinar ni para preservar. Eso es lo que se pudiera llamar una sal contaminada. Y tal como dice el Señor, si la sal no es capaz de salar, o sea, si se desvaneciese, no sirve para nada más, sino que es para ser echada en la tierra y ser hollada por los hombres. Entonces la costumbre era tomar esa sal del Mar Muerto y tirarla en los terrenos que uno quisiera, que no le subiera mucho la hierba, o en las calzadas de los caminos, para que así, al uno ponerla, pues aguantaba durante un tiempo que creciese la maleza. ¿Qué se lograba con eso? Exactamente eso mismo, mantener más o menos vistoso, aparentemente eso, porque no servía para más nada. Pero, ¿quiénes pasan por la calzada y por los caminos? Los hombres. Y eso era lo que llamaba el Señor, sino para ser hollada por los hombres, que es lo que significa, pisoteada por los hombres. Pero en cambio, la sal verdadera, esa sal valiosa a la cual se refiere el Señor, que somos nosotros, esa sal pura era obligatoria para ser utilizada en todas, absolutamente en todas las ofrendas que se hacían a Dios. Si no lo sabían, pues así es. Levítico capítulo 2, versículo 13 dice, y sazonarás con sal toda ofrenda. Toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás, jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. En un solo versículo habla de la importancia de la sal, que la sal representaba, que dice, la sal del pacto con tu Dios. Y toda ofrenda tuya vas a ofrecer sal con ella, y en toda ofrenda va a ser sazonada con sal. Todas las ofrendas de Levítico, nosotros estamos claros en que era un tipo o una imagen de ese sacrificio y de esa ofrenda única que iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Y todas, así como todas las ofrendas fueron realizadas con sal, nosotros que somos de Cristo, nosotros que pertenecemos al cuerpo de Cristo, y que, como dicen las Escrituras, debemos presentar nuestros cuerpos como ofrendas de sacrificio vivo a Dios. Si Levítico dice que todas las ofrendas debían ser presentadas como sazonadas con sal, pues así mismo nosotros debemos estar sazonados con sal. Y esa sal que significaba ese pacto con Dios, lo que quiere decir es pureza, lo que quiere decir es santidad, lo que quiere decir es comunión con Dios, porque era el símbolo de unión, el símbolo del tratado, del pacto de los hombres y Dios, por medio de los sacrificios. Debemos presentarnos tal cual la sal era, pura, como señal del pacto de Dios. Esa sal era señal de pureza para el Señor. Por lo tanto, nosotros debemos ser exactamente ese tipo de influencia pura y de santidad en Cristo, para que por medio de las obras que nosotros hagamos,
ser testimonio a todos los hombres de la tierra. Esto es una responsabilidad grande. Y es evidente que antes de nosotros hacer, debemos primero ser. Y esto implica de que nosotros, para ser sal de la tierra, es porque primeramente el carácter de Cristo debe estar en cada uno de nosotros. Debemos ser lo más parecido a Jesucristo, a nuestro Señor. Y esto, ¿saben dónde uno se da cuenta? En la segunda parte de ese mensaje que el Señor nos dio. Porque cuando Él habla de la sal, ok, nos está diciendo algo como que es particular para nosotros. Pero ¿y cuando dice, vosotros sois la luz del mundo? Pues que yo tenga memoria. En las Escrituras hablaba desde el Antiguo Testamento acerca de esa luz que vendría a alumbrar al mundo. Y después dice que llegó con Cristo. Y después Cristo mismo dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y yo me pregunto, yo soy la luz del mundo, y luego dice, vosotros sois la luz del mundo. Está diciendo, ustedes los estoy equiparando a mí en las funciones que deberán desempeñar delante del mundo. Ustedes tienen que hacer como yo hice. Llevar la luz en medio de todas estas tinieblas, de toda esta ignorancia, de toda esta desatención a las cosas de Dios. Y si considerábamos que la responsabilidad de sal era grande, era pesada quizás por lo que le acabo de explicar en cuanto a santidad, ahora vean bien si queda doblemente dado que el carácter de Jesucristo debe estar impregnado, impreso en cada uno de nosotros, para que al igual que Él, seamos luz del mundo. No es fácil ser la sal de la tierra, y no es menos fácil todavía ser la luz del mundo, pero el Señor demuestra su amor, que nos da esa facultad, esa virtud de ser hechos como Él, para que trabajemos en las cosas en que Él nos ha mandado a hacer. El creyente verdadero tiene el carácter de Cristo. Y por lo tanto, esta virtud, no tan solo de ser sal, sino de ser luz, está también en Él, igual que en su Señor, que era la luz del mundo. Y esto lo afirma también la palabra en Juan 12:36, que dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Y eso es lo que somos todos, hijos de luz, porque hemos salido y ya no volvemos más a lo que son las tinieblas. Y una vez que somos hijos de luz, debemos dar esa luz que es Cristo reflejado en nosotros, no nosotros. Nosotros no damos luz, nosotros somos luz porque Cristo está en nosotros, porque ya no vivimos más para nosotros, sino que vivimos para Cristo, Señor nuestro. Y es como Pablo, ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. ¿Y qué veía uno en Pablo? Reflejado al Señor Jesús. Pablo no pensaba en sí, absolutamente nada. Así nosotros, si somos la luz del mundo, como luz del mundo que somos, entonces, ¿cuál es nuestra función primordial? Pues bien, claro está. Es la de disipar las tinieblas, tal y como lo dice las Escrituras. Juan 1:5 dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ustedes pueden apagar completamente esto, y es, wow, se pone como la boca del lobo, negro todo. Y uno viene y prende una vela que lo que tiene es el papilo, qué sé yo, cómo se llame, y lo prende, y eso es lo que se mide en intensidad de luz como un lumen, o sea, la intensidad de luz que tiene una vela. Sin embargo, es suficiente para que inmediatamente la oscuridad y las tinieblas se disipan, se van con una sola vela. Pero el cristiano no es de un lumen. Yo no sé qué wattaje tendrá el cristiano, pero es mucho.
Y no como el chiste aquel que dice que de mucho guapo que lo voy a aprender, lo voy a pagar. No, el cristiano está prendido todo el tiempo. Por eso dice que no se puede ocultar debajo de un mueble, debajo del almud. Porque ¿para qué está prendido? No tiene necesidad. Igual que si la sal se desvaneciera, pues no fuese sal. Y dice claramente, no sirve para más nada, para más nada. No podemos escondernos, no podemos vivir vidas privadas, vidas particulares, vidas egoístas. No. El Señor dice que si somos de Él, somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Y debemos ser luz a otros por medio del mensaje de salvación de Cristo. Y debemos ser luz para otros por medio de la palabra de Dios, la cual es lumbrera que da luz al camino de los hombres para que no tropiecen y se pierdan en las tinieblas. Lo estamos haciendo, como el título de esto. ¿Acaso somos la sal de la tierra y la luz del mundo? Esto es una reflexión personal de cada uno. Yo tuve que hacerlo y lo estoy haciendo ahora mismo. Las advertencias del Señor son importantes. Y aquí Él advierte que si la sal pierde su capacidad de salar, no sirve para más nada, dice. Si el creyente se desliga de Cristo, de su compromiso con Cristo, es como esa sal contaminada, inservible, cuyo fin es vil. No es más que ser pisoteada en los caminos por los hombres. Si el creyente pierde su comunión con Cristo, no puede ayudar a salar, ni a preservar, ni a conservar nada. No tiene acción de germicida. Todo se contaminará y se pudrirá. Somos lo que el Señor es en nosotros. Y sin el Señor no somos nada. Ese es el significado de aquella sentencia que el Señor dio cuando dice que quien no está con Él, contra Él es. Está claro, claro. Si no estamos unidos a Cristo, sencillamente estamos contra Él. No le servimos tampoco para nada. Y también dice que quien con Él nos recoge, desparrama. Y me acuerdo del ejemplo de que eso es como alguien que está sacando agua de un bote que se está hundiendo y la saca con una cubeta. La cubeta le funciona muy bien para sacar el agua, mientras que otro le está cogiendo así con las manos y el agua se le va entre los dedos. No hay punto de comparación. Es inservible sacar agua de un bote que zozobra con las manos. No vas a hacer nada. Asimismo, el cristiano que se desliga de Cristo no tiene función alguna, no sirve para lo que el Señor necesita que le sirvan. No sirve. En cada uno de los hijos de Dios, el Espíritu Santo actúa en nosotros a manera de que seamos como la sal de la tierra y como la luz del mundo. Que bien dijo nuestro Señor que Él era así y que todos los que le siguiéramos tendríamos la luz de vida. ¿Qué es tenerla? Es poseerla, es tenerla en ti. Y lo importante es que la reflejes a otros, que otros puedan verla. A ti que esta noche, hermano, me estás escuchando, te digo que si en esta pequeña reflexión has descubierto que no eres la sal de la tierra, ni eres la luz del mundo, no sirves de nada para la obra del Señor. Qué fuerte, pero es cierto. Y esto es porque estás sirviendo al mundo en cosas viles. Si es así, pues miren, como el sermón de esta mañana, nada más nos queda un camino. ¿Y cuál es? Arrepentirnos, cambiar de dirección y seguirle los pasos a Cristo. Y eso es conversión. Y amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Una entrega completa y absoluta e incondicional. Para que entonces el Padre, nuestro Padre que está en los cielos, imprima por medio del Espíritu Santo el carácter de santidad de su Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros. Para que sea Cristo Él en nosotros y ya no seamos nosotros mismos.
y que por medio del testimonio y las buenas obras a las cuales estamos todos llamados a hacer desde antes de la fundación del mundo, seamos propiamente sal de la tierra y luz del mundo, y así los hombres glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos y a su Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, la verdad que tu palabra es clara, fuerte, pero es clara, Señor. Y en estos tiempos donde las iglesias se reúnen para que le hablen de cosas hermosas, de amor, de prosperidad, donde muchas personas, Señor, están diluyendo tu evangelio, como oí decir anoche, y un evangelio diluido no es un verdadero evangelio, Señor. Confrontar tu palabra a veces con estas cosas, pues es un poco fuerte para nosotros. Pero danos, Señor, la sabiduría para saber si eso no es así. Y que podamos, Señor, cambiar. Que podamos cambiar, Señor, y hacer las cosas a tu manera y no a las nuestras. Y que podamos, Señor, ser verdaderos siervos tuyos, útiles. Y no, Señor, inútiles, que no estamos haciendo la obra, y que en el momento en que tú llegues y nos encuentres haciendo lo que nosotros querramos y no lo que tú nos mandaste a hacer, entonces recibamos juicio por ello. Repréndenos ahora, Señor, y enséñanos que todavía tenemos oportunidad y misericordia de parte tuya antes que venga juicio sobre nosotros, Señor. Clamamos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.